Y mientras celebramos a quienes nos dieron patria, el día de hoy les voy a contar la otra cara de la historia, los asesinos seriales de México. Dicen que los secretos más oscuros de la humanidad siempre terminan saliendo a la luz, aunque a veces tardan demasiado. Y el día de hoy, aprovechando que celebramos la independencia de México, quise traerte este video muy especial, porque así como nuestro país tiene héroes que dieron su vida por la libertad, también guarda historias escalofriantes de quienes sembraron terror. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de alguien capaz de quitar una vida y luego repetirlo una y otra vez como si nada hubiera ocurrido? El día de hoy quiero que me acompañes en un recorrido oscuro, pero también lleno de historia, porque no, los asesinos seriales no son solo fenómenos de películas de terror o de casos famosos de Estados Unidos. También en México hemos tenido personajes que dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Hola, hola, yo soy Wendy, bienvenidas a un nuevo video de misterio mientras me maquillo. Te recomiendo que vayas por tu bebida favorita, te pongas cómoda y ¿qué te parece si comenzamos? Número 5. La Mataviejitas. Su modus operandi era bastante aterrador porque se acercaba a las mujeres mayores, principalmente las que vivían solas. Les ofrecía ayuda como si fuera una trabajadora social o alguien dispuesta a ayudar o a colaborar en las labores del hogar. Y bueno, pues con esta fachada de bondad lograba ganarse la confianza de las personas y cuando éstas estaban desprevenidas las atacaba. La mayoría de sus víctimas fueron estranguladas o fueron golpeadas hasta la muerte. Después, Juana Barraza robaba las pertenencias de valor como joyas, electrodomésticos, televisiones, etc. Básicamente este no era como un crimen sofisticado, más bien era bastante brutal y directo. Y bueno, obviamente lo que más impactó a la sociedad fue que pues no correspondía a la típica imagen de un asesino serial. ¿Por qué? Pues porque era mujer. Y pues tristemente la mayoría de las personas asocian este tipo de crímenes con hombres. Juana Barraza fue detenida en el 2006 gracias a un operativo que se llevó a cabo en la Ciudad de México. La atraparon con objetos robados y pruebas que la conectaban directamente con algunas de las víctimas. 2 años después fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 mujeres. Aunque muchas personas creen que este número de asesinatos fue mucho mayor. Obviamente la prensa sensacionalista explotó el caso en su máxima potencia y es que todos los titulares hablaban del monstruo femenino y de cómo un rostro pues aparentemente común podía esconder tantísima violencia. Y obviamente esto para muchas personas pues fue un recordatorio de que el mal no distingue apariencia. Y bueno, yo aquí te pregunto, si hubiera sido una de esas mujeres mayores de aquella época, ¿le habrías abierto la puerta a Juana Barraza? Yo la verdad es que no lo sé. No lo sé porque, o sea, yo siempre he sido una persona bastante desconfiada. Nunca se me ha dado de confiar así nada más de las personas. Entonces, por ese lado, siento que no lo haría, pero también si lo piensas, o sea, eres una mujer mayor que vives sola y obviamente necesitas ayuda y de repente llega alguien, toca tu puerta y te dice, hola, soy Juana Barraza y vengo a ayudarte. Veo que vives sola, que necesitas ayuda y yo vengo de buena voluntad a ayudarte y hacerte la vida más fácil. O sea, por ese lado siento que sí.
o sea, cualquier persona hubiera caído, como te digo, o sea, eres una mujer mayor que vive sola, que necesitas ayuda, llega alguien queriéndote ayudar, pues le dices que sí, pero al mismo tiempo es como, pues es que estás metiendo, estás dejando entrar a una persona completamente desconocida a tu casa, persona que no sabes qué intenciones tiene. Entonces yo no sé, no me puedo decidir. ¿Tú lo habrías hecho? Quiero saber, de verdad quiero saber si tú lo habrías hecho. Y bueno, pues así comenzó nuestro recorrido con una mujer que cambió para siempre la percepción de los asesinos en México, pero pues obviamente este video apenas comienza porque el siguiente caso nos lleva al mundo del narcotráfico. Y tú lo sabes perfectamente que ahí la brutalidad alcanza niveles impensables. Número 4. El pozolero. El segundo caso nos lleva a una de las historias más brutales del crimen organizado en México y es el de Santiago Meza López, o mejor conocido como el pozolero. A diferencia de otros asesinos seriales en México, Meza no actuaba solo ni por cuenta propia. Él más bien trabajaba directamente para el cártel de Tijuana. Su tarea básicamente era eliminar la evidencia de la forma más atroz que podamos imaginar. Y es que le apodaron el pozolero porque disolvía los cuerpos en grandes tambos con químicos corrosivos. Esta imagen la verdad es que es bastante perturbadora como el apodo, porque pues son cuerpos reducidos a un líquido espeso, como si fueran ingredientes de un platillo. Y yo estoy segura que tú has visto este tipo de imágenes porque la hemos visto en diferentes películas y en diferentes series y efectivamente se ven como un platillo asqueroso, con todo respeto. Y bueno, pues durante su arresto en el 2009 confesó haber disuelto más de 300 personas. 300 vidas que fueron borradas de la manera más cruel, y lo más escalofriante es que lo decía sin mostrar ni siquiera un poquito de remordimiento. Y aquí aparece una pregunta que la verdad la vi muchísimo por internet y es, ¿tú crees que una persona que obedece órdenes directamente de un cartel y las ejecuta de una manera tan fría también debe de ser considerado un asesino serial? Y es que el caso de Meza revela la cara más oscura del narcotráfico de México, porque no son solo las balaceras o los ajustes de cuenta, sino también la maquinaria que elimina pruebas como si se tratara de basura. Este hombre fue sentenciado a solamente 20 años de prisión. Una condena que obviamente para muchos les pareció bastante corta a comparación de la brutalidad de sus actos. Y es que, como lo vimos en el caso pasado, a Juana Barraza le dieron 759 años de prisión. Pero la diferencia entre la Mataviejitas y el pozolero es que el pozolero dio su testimonio que ayudó a las autoridades a rastrear y desmantelar parte de la red criminal del cartel. Que de igual manera me parece una completa burla que a esta mujer le hayan dado 759 años de prisión, mientras que a este hombre le dieron solamente 20. Dime si no es una burla. Y es que también imagina la magnitud del impacto social. O sea, cientos y cientos de familias quedaron sin rastros de sus seres queridos, nunca pudieron darles una sepultura y pues obviamente el vacío no fue solamente físico, sino también emocional. Y es que el caso del pozolero no es solo un relato de terror, sino más bien es un espejo de cómo la violencia organizada alcanza niveles de deshumanización que parecen imposibles. Pero pues bueno, si esto te parece perturbador, espera a conocer el siguiente caso, porque ahí
la historia se mezcla con la literatura, la locura y un crimen que obviamente impactó al mundo entero. Número 3. El caníbal de la Guerrero. Este caso nos lleva a uno de los criminales más inquietantes de la historia mexicana, que es José Luis Calva Cepeda, o mejor conocido como el caníbal de la Guerrero. Este hombre no parecía encajar en el perfil de un asesino serial común y corriente porque era escritor, poeta, incluso publicaba algunos de sus textos. Alguien que genuinamente desde fuera podía parecer intelectual, pero detrás de esa máscara cultural se escondía un lado muy perturbador. Y es que en el 2007 la policía encontró en su departamento el cuerpo desmembrado de Alejandra Galeana. Algunas partes de ella estaban escondidas en su closet y otras estaban escondidas en su refrigerador. Pero lo que más llamó la atención fue el hallazgo de un manuscrito titulado Caníbal Manifesto, donde Calva escribía sobre violencia, muerte y canibalismo. Obviamente los medios no tardaron en difundir la versión más espeluznante, que José Luis Calva había cocinado y consumido carne humana. Sin embargo, nunca se pudo comprobar del todo, aunque la evidencia de su sadismo estaba muy clara. Y bueno, yo aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que un criminal de este tipo busca realmente saciar un impulso o solo quiere desafiar a la sociedad y dejar una huella de horror? Su arresto conmocionó no solo a México, sino también a medios internacionales, y es que la combinación de canibalismo con literatura obviamente encendió la imaginación colectiva. Y es que cómo alguien que escribía poesía podía al mismo tiempo cometer actos tan atroces. En el 2011 fue condenado a solamente 34 años de prisión. Sin embargo, pues su historia no terminó ahí. Y es que en el 2007, poco después de ser capturado, fue encontrado muerto en su celda en circunstancias bastante sospechosas. Oficialmente se había suicidado, pero obviamente las teorías de conspiración no faltaron. Para este momento la sociedad quedó dividida entre el morbo y la indignación, porque algunos lo vieron como un loco aislado, mientras que otros temían que no fuera el único crimen que había cometido. Y yo te pregunto, si hubieras tenido la oportunidad de leer El Caníbal Manifesto, ¿lo hubieras hecho por curiosidad o lo hubieras dejado ahí simplemente y te hubieras ido? Yo sí lo hubiera leído. Meramente por chismosa. Meramente por chismosa, por querer saber qué más, por querer saber qué había pasado, qué otras cosas había hecho, ¿sabes? Yo personalmente sí lo hubiera leído, meramente por chisme. Pero, ¿tú qué hubieras hecho? Y bueno, obviamente el caso del caníbal de la Guerrero nos recuerda que a veces el monstruo no se esconde en los rincones oscuros, sino detrás de un escritorio. Ahora viajaremos aún más en el tiempo para conocer a uno de los primeros asesinos seriales registrados en México. Y vamos a hablar nada más y nada menos que del chalequero. Número 2. El chalequero. Ahora viajaremos al siglo XIX para conocer al hombre considerado como uno de los primeros asesinos seriales documentados en México. Y estamos hablando de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero. Su apodo no era una casualidad, utilizaba un chaleco especial para inmovilizar a sus víctimas, casi como si fuera un uniforme macabro que lo distinguía. Sus principales blancos eran mujeres jóvenes a quienes atraía con engaños para después asesinarlas estrangulándolas. Imagina este contexto. Entre 1880 y 1888,
La Ciudad de México estaba en pleno proceso de modernización, pero también era un lugar lleno de desigualdad, pobreza y escasa vigilancia, como ahora. No ha cambiado mucho. En ese escenario, un asesino como el chalequero podía moverse casi con total impunidad, que como ya dije, eso no ha cambiado mucho. La brutalidad de sus crímenes no solamente aterrorizó a toda la sociedad en su tiempo, sino que también atrajo muchísimo la atención de la prensa. Y es que para muchos fue la primera vez que se enfrentaban a la idea de que un hombre podía cometer asesinatos en serie. Y yo te pregunto, ¿crees que en esa época, sin tanta tecnología ni base de datos como lo tenemos hoy en día, era más fácil que alguien así se convirtiera en una leyenda? Y bueno, Francisco Guerrero fue arrestado en 1888 y fue condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo en 1889, probablemente por fusilamiento, ya que esa era la práctica común de la época. Sus crímenes obviamente marcaron un antes y un después en la historia criminal de México, pues la figura del asesino serial quedó oficialmente registrada en la criminología del país. Y bueno, hoy a más de un siglo después su nombre sigue apareciendo en libros, en análisis psicológicos, y es que el chalequero no solo fue un asesino, sino también se convirtió en un símbolo de los temores sociales de su tiempo. Y yo aquí te pregunto nuevamente, si hubieras vivido en 1880, ¿habrías pensado que era obra de un demonio o de un ser humano común que se ocultaba tras un chaleco? Y bueno, pues este caso histórico nos muestra que los monstruos no son exclusivos de la modernidad, pero bueno, ahora vamos a avanzar a una década más porque el siguiente caso no habla de un hombre, sino de un grupo de mujeres que aterrorizaron a todo un país. Y bueno, vamos a hablar de las Poquianchis. Número 1. Las Poquianchis. Hemos llegado al último caso, el de las Poquianchis, un hombre que aún hoy en día provoca escalofríos en la historia criminal de México, porque se trata de 4 hermanas, Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, quienes entre los años de 1950 y 1960 controlaban una red de prostíbulos en Guanajuato y en Jalisco. Pero detrás de esa fachada de negocios se escondía una historia de abusos, explotación y de asesinatos. Y es que las hermanas reclutaban a jóvenes con falsas promesas como un empleo digno, un matrimonio ventajoso o simplemente con la esperanza de tener una vida mejor. Y bueno, pues una vez que las chicas estaban bajo su control, las mujeres eran obligadas a prostituirse en condiciones inhumanas, sometidas a maltratos físicos, psicológicos, pero lo más horrible de todo esto es que cuando intentaban escapar o se volvían inútiles para el negocio, eran asesinadas y enterradas en fosas comunes. Se calcula que fueron decenas de mujeres que murieron bajo el control de las Poquianchis. El horror se destapó en 1964 cuando una de las víctimas, llamada Catalina Ortega, logró escapar y denunció a la policía. Y bueno, pues este testimonio llevó al arresto de las hermanas y a uno de los juicios más sonados de la época. Fueron condenadas a solamente 40 años de prisión, aunque muchas murieron antes de cumplir la sentencia. Solamente María de Jesús logró salir libre en la década de 1990. El caso fue tan mediático que inspiró películas, novelas y también investigaciones. Para la criminología mexicana fue uno de los primeros ejemplos claros de la trata de personas organizada mucho antes de que este término se volviera común.
Y yo aquí te quiero hacer una pregunta muy incómoda, la verdad. ¿Crees que el verdadero monstruo eran solamente estas mujeres o también lo era la sociedad y las autoridades que simplemente decidieron mirar hacia otro lado durante tanto tiempo? Porque las Poquianchis nos recuerdan que el horror no siempre llega en forma de un individuo aislado, a veces también se teje en familia, en redes, en complicidades. Y lo más horrible de esto es que muchas de sus víctimas eran adolescentes. Este caso nos deja claro que los secretos más terribles pues no siempre están escondidos en la oscuridad. A veces simplemente se ocultan a plena vista. Y bueno, ya hemos recorrido 5 de los casos más impactantes de asesinos seriales en México, cada uno con un estilo, motivo y contexto diferente, pero todos dejando una cicatriz bastante profunda en la memoria colectiva. Desde Juana Barraza, que rompió con la idea de que solamente los hombres podían ser asesinos seriales, hasta las Poquianchis, quienes convirtieron el crimen en un negocio familiar con una red de horror que se mantuvo activa durante muchísimos años. Y hoy, en este mes patrio, no pude evitar hacer esta reflexión, y es que así como nuestra historia está llena de héroes que lucharon por la independencia de nuestro país, también fue marcada por sombras que nos recuerdan los peligros de la violencia, la impunidad y la indiferencia social. Los héroes nos inspiran, pero los monstruos nos advierten. Y bueno, lo más inquietante de todos estos casos no es solo lo que hicieron, sino lo que representaron. Una vulnerabilidad de quienes confiaron en alguien aparentemente inofensivo, la frialdad con la que el crimen organizado elimina vidas como si fueran números y la complicidad de sistemas enteros que por corrupción o por indiferencia dejaron que el horror simplemente creciera y creciera y creciera. Pero yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál de estos casos te pareció más brutal? ¿Crees que la maldad nace en una persona o que la sociedad la crea? ¿Y te gustaría que hiciera algún otro video hablando más detalladamente de alguno de estos personajes? ¿O te gustaría que hiciera algún video de asesinos seriales de otro país? ¿O prefieres que sigamos descubriendo más secretos de México? Porque sí, si algo nos enseñan este tipo de casos es que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces caminan entre nosotros disfrazados de normalidad. Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso. Ya te extrañaba mucho crearte este tipo de videos. Así que pues si te gustó, por favor no te olvides de dejarme un like, de darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de esta bonita comunidad, y también activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y si llegaste hasta aquí, nuevamente muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.